todos aquellas personas que estamos empleados o realizando labores para alguna entidad como tal. Este programa que nos va a compartir la doctora Marcela en el día de hoy, lo recibí a partir de otro evento en donde estuve vinculado con ACOPI Bogotá, Cundinamarca, y por supuesto solicité la participación para que ella nos hiciera expreso este conocimiento de cómo funciona en Colombia este tema del teletrabajo y trabajo en casa, que indudablemente nos va a explicar con lujo de detalles y que estará dispuesta, por supuesto, a atender alguna que otra inquietud al respecto. Entonces, creo que lo demás sobra. Doctora Marcela, usted bienvenida. Le agradecemos enormemente que apoye a nuestros profesionales químicos farmacéuticos y de todos los que estén vinculados en el día de hoy a este evento, en esos criterios que usted nos va a exponer claramente. Un cordial saludo. De nuevo, gracias por la invitación y adelante. Muchas gracias. Adelante usted. Buenas tardes, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este recibimiento. Muchas gracias por el espacio al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y a todos ustedes que están esta tarde de hoy tomándose este tiempo para escuchar acerca del teletrabajo, de lo que venimos a hablar hoy acerca del teletrabajo, que como decía el doctor Fernando, pues es un tema realmente transversal a todas las profesiones y más en este momento pues en el que estamos y después de la vivencia pues que hemos tenido de trabajar a través de apoyados por las tecnologías de la información y las comunicaciones y de trabajar a través de las plataformas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo les voy a proponer que vamos a entrar entonces a compartir pues una presentación para ir siguiendo el tema y por supuesto la idea es que tengamos un espacio para preguntas. Entonces voy a cerrar mi cámara para que no se me colapse aquí la red y voy a compartir pues mi presentación para dar inicio. Un momento. Bien. ¿Alguien me puede decir si estamos viendo ya la diapositiva, el trabajo en casa, el teletrabajo, mitos, beneficios e implementación? Así es. Sí se ve claro, Bueno, ¿verdad? Adelante. vale, perfecto. Les agradezco muchísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar con un video. Vamos a ver un video sobre transformación digital para que empecemos a entrar en el teletrabajo, digamos, de otra manera. Estamos en la cuarta revolución industrial y lo que hace que seamos parte de ella es que nuestra empresa entre en la era de la transformación digital. Pero aunque en esta idea muchas empresas se quedan con la palabra digital, el término al que debemos prestar más atención es transformación, dado que la tecnología es un medio para que logremos el fin, el cual es que nuestras organizaciones sean más efectivas, más productivas, más competitivas y más sostenibles. La transformación digital es la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor a las personas de la organización y a sus clientes. Para ello debemos centrarnos en el factor más importante de cualquier Ay, ¿qué pasó? compañía, las personas. Las personas hacen realidad nuestro servicio. Por ello, toda transformación debe centrarse en el papel que juegan las personas en el mundo digital. Las personas son el principal reto en la transformación de cualquier empresa hacia el mundo digital. Y este reto empieza con el cambio de mentalidad del equipo directivo acompañado de sus trabajadores. Cada empresa se debe preguntar, ¿cuál es su visión digital? ¿Qué significa la transformación digital para el talento humano de la organización? ¿Cómo les afecta como personas? ¿Qué oportunidades les brinda? ¿Qué riesgos deberán asumir?
Identificar las causas de estrés y dificultad y las que significan desarrollo y felicidad en las personas y trabajar en el desarrollo de competencias digitales es cada vez más importante para que sus trabajadores adopten la transformación digital como parte de un proceso de crecimiento. Cada vez los consumidores están más inmersos en las nuevas tecnologías. Vivimos en la época de la humanidad más exigente en términos de innovación empresarial. Por ello, tu empresa debe abrir las puertas a la innovación para no quedarse atrás o incluso desaparecer. Recuerda que una empresa no es digital porque utiliza apps, big data y demás herramientas. Una empresa es digital porque lo son todos sus procesos y operaciones. En la era de la transformación digital se trata de progresar o desaparecer. ¿Qué camino vas a tomar? Bueno, me gusta empezar un poco por acá porque nos abre este video, pues nos abre como a muchos temas, nos abre el tema de la tecnología, de la transformación digital, pero también nos abre pues al tema, pone en el centro de la transformación digital, pero pone en el centro, digamos, a las personas. Y esa es una parte que me gusta pues mucho de este video, porque finalmente, pues en todo este tiempo que hemos vivido con todo este tema, de trabajar pues apoyados a través de la tecnología y no solo trabajar, porque fíjense que el tema digital pues se nos metió como en toda la vida, en toda nuestra vida cotidiana. Hoy en día no solamente pues estamos haciendo esta forma de trabajo, sino que también pues muchas de las cosas que hacíamos antes de manera presencial las estamos haciendo de manera virtual. Piensen, por ejemplo, cómo pagamos nuestros recibos cuando estamos a través de las plataformas estamos pagando nuestros recibos de servicios públicos. En muchos casos estamos haciendo compras a través de Internet. Cuando estábamos en el peor momento pues, de esta crisis, de esta pandemia que todavía estamos viviendo, pues nos comunicábamos también con nuestras familias a través de las plataformas digitales. Entonces, digamos como que esto se nos metió como en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos privados, en los ámbitos públicos, en la vida laboral, en la manera de relacionarnos. Pero lo interesante es que este video pone pues un poco de manifiesto que todo esto pues de la tecnología, de la transformación digital para las empresas, pues tiene todo el sentido, sí, pero siempre que estén en la mitad las personas. Todo este tema tecnológico tiene que servir en últimas para beneficio de las personas y si no, la tecnología eh, por sí misma como fin no tiene sentido. Entonces, empiezo por ahí porque pues el teletrabajo es de alguna manera pues una parte de todo esto que hoy estamos viviendo de transformación digital. En el teletrabajo, pues cobra más importancia el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. Esto ya lo hemos vivido todo este año que hemos estado trabajando así, conectados a través de plataformas, apoyándonos en las tecnologías para realizar nuestro trabajo. Nos hemos dado cuenta que efectivamente podemos seguir produciendo resultados independientemente del lugar en donde estemos. Y esto ha sido interesante porque también ha abierto mucho a las culturas organizacionales que eran como muy cerradas frente a estas nuevas formas de hacer nuestras tareas laborales, pues las ha abierto muchísimo más a esta flexibilidad y a estas formas en la medida en que han visto que efectivamente se puede hacer y que llevamos un tiempo largo haciéndolo y ha funcionado y hemos seguido siendo productivos. Entonces, digamos que esta es la característica macro que define el teletrabajo. En el teletrabajo cobra más importancia el resultado que el lugar donde se realice el trabajo. ¿Cómo define la ley 1221 el teletrabajo? Lo define como una forma de organización laboral a través de la cual realizamos pues nuestras actividades remuneradas y por eso estamos hablando de teletrabajo en sitios distintos al lugar de la organización, en distintos sitios diferentes al lugar de la organización y a través de la cual nos apoyamos en las tecnologías de la información y las comunicaciones, no solamente para realizar nuestras tareas, sino también para entablar comunicación empleado-empleador, para
trabajar colaborativamente con otros, para reunirnos en un comité virtual, por ejemplo. Entonces, de esta manera es como la ley 1221 pues define el teletrabajo. Esto es muy importante porque finalmente vamos a ver cuáles son las diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa y por qué nosotros decimos, ay, hace un año y medio estamos teletrabajando. De alguna manera sí, pero no. Sí, porque fíjense que metodológicamente estamos haciendo esto, que es lo que define la ley 1221, que es el teletrabajo. Estamos organizando nuestras actividades laborales de otra manera, las estamos desempeñando en sitios distintos de trabajo, a los pues, sitios distintos, perdón, a la sede de la organización, y además estamos usando las TIC para hacerlas y además nos estamos reuniendo virtualmente, estamos trabajando con otros a través de las plataformas, estamos yendo a nuestros comités virtuales. Entonces decimos, estamos teletrabajando hace un año y medio que empezó pues todo este tema de la pandemia y metodológicamente sí, pero realmente pues no. Y no porque para decir que yo tengo teletrabajo, y aquí paso a las diferencias entre trabajo en casa y teletrabajo, yo tengo que tener adoptada en mi organización la ley 1221 del 2008. Si yo no tengo adoptada esta ley 1221 del 2008, no tengo teletrabajo. El equívoco ha estado en que pues metodológicamente realmente estamos haciendo lo mismo, pero la verdad es que legalmente hemos estado bajo una ley o bajo una figura diferente. Cuando llegó el tema, pues cuando llegó el COVID a América Latina, a Colombia, el año pasado, estamos hablando de febrero, marzo, que ya veíamos venir pues como lo que, lo que se avecinaba, ya lo veíamos y ya lo veíamos porque veíamos noticias pues de la China, de lo que estaba pasando en Europa, después de lo que empezó a pasar en Estados Unidos. Entonces digamos que ya veíamos venir lo que se avecinaba y entonces ahí fue cuando febrero, marzo del año pasado, pues salió la directriz del gobierno nacional diciéndole a los empresarios es necesario, señores empresarios, que envíen a los trabajadores a trabajar desde sus casas porque pues no tenemos instaladas las capacidades que necesitamos para hacer frente a este tema que se nos viene, que ya vemos venir, que es pues, la pandemia. No tenemos suficientes capacidades instaladas y tenemos que hacerle frente pues a esto que ya viene. De alguna manera los empresarios preguntaron al gobierno, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para mandar a los empleados a sus casas a trabajar? Entonces salió la circular del Ministerio de Trabajo, la 021 el año pasado, como en febrero, marzo, en donde se habilitaba, pues en donde se definía, digamos, el trabajo en casa como una situación temporal, ocasional y excepcional en la que el empleador habilitaba al trabajador para hacer desde su casa lo que normalmente hacía en la oficina en las mismas condiciones en que lo hacía en la oficina, en la entidad, en la organización. Entonces, de esa manera, la mayor parte de las empresas pudieron pues enviar a los trabajadores a trabajar a su casa, mientras pues empezaba todo lo que ya conocemos todos y que todavía pues no ha terminado, porque pues si bien es cierto que el decreto de emergencia nacional en principio, de emergencia sanitaria, perdón, en principio termina el 30 de agosto, también es cierto que no por eso, no por decreto va a terminar el COVID y no por decreto va a terminar la pandemia. Llevamos ya un año y medio haciéndole frente a esto y ha sido pues muy desafiante en la medida en que pues ha implicado cosas nuevas sobre la marcha. Acuérdense que al principio cuando entrábamos en esto del COVID, pues pensábamos que todo esto iba a durar unos meses, era un ciclo de 3 meses donde llegaba al pico más alto y luego empezaba a bajar y eso se pensaba en Europa, en la China, en todas partes. Cuando ya empezamos a ver nosotros que en países europeos y en la China ya empezaban a entrar en segundos picos y en terceros picos, ya empezamos a ver que esto no iba a ser tan fácil y no iba a ser tan rápido, pero así todo, pues nadie esperó que esto durara todo este tiempo que ha durado y estamos todavía como inmersos en esa realidad, pues ya están bajando las cifras, ya tenemos otras capacidades, ya tenemos un poco más de conocimientos, pero todavía estamos haciéndole pues frente a esto. Entonces el año pasado cuando pasó esto, la circular 021 pues le dio la posibilidad a los empleadores de habilitar a los trabajadores para que se fueran temporal y ocasionalmente se pensaba que era por 3 meses, mientras duraba esa calamidad llamada emergencia sanitaria.
Mientras que si nosotros ya queremos trabajar de esta manera más sostenida en el tiempo, pues obviamente tenemos que migrar al teletrabajo. Esto ya era así el año pasado. El gobierno le dijo a las empresas, quienes tengan teletrabajo, pues envíen a los trabajadores en teletrabajo y quienes no, pues en esta figura de la que les acabo de hablar. Luego, en el mes de julio, más o menos, salió la circular 41 complementaria de la 21, en donde se le empezó a dar forma a este tema del trabajo en casa, de qué hacer con los temas de seguridad y salud en el trabajo, porque se empezaban ya a presentar algunos problemas de ese tipo. Como les decía, nadie esperaba que esto durara más de 3 meses y ya a los 6 meses, pues ya empezaban las personas a quejarse de tener dolor en la espalda por no tener la ergonomía que tenían en la oficina. Fue cuando se abrió también en las entidades, en las oficinas, la posibilidad de que las personas se llevaran sus sillas, sus escritorios, lo que necesitaran para trabajar cómodamente en su casa con toda la ergonomía que requirieran mientras pues se seguía haciendo frente a este tema. Pero ahí también se empezó a hablar de otro fenómeno que se empezaba a dar, que era todo este tema del colapso, eh, a través del colapso, pues de lo que significaba el trabajar virtualmente. Las personas se sentían colapsadas porque empezaban a tener cosas, pues había empleadores, por ejemplo, jefes que pedían archivos, temas a las 8 o 9 de la noche, o que pedían archivos o trabajos el fin de semana o en festivo. Entonces ya en esa circular 041 se empezó a hablar del derecho a la desconexión, se empezó a hablar también del derecho que tenían las personas a compartir con su familia, se empezó a hablar de, hey, tenemos que empezar a dosificar porque pues si hacemos horas extras, nos toca pagar horas extras en las mismas condiciones en las que estamos en la oficina. Un poco yo les decía a las empresas con las que hablábamos en esa época, yo les decía, pues finalmente estamos aprendiendo, porque pues muchas empresas decían, no, esto es una tortura realmente, el teletrabajo es horrible, y yo les decía, es que estamos aprendiendo, es que nunca habíamos trabajado así realmente, y no es fácil, no es fácil porque no se trata de llevar la misma realidad que tenemos en la presencialidad a la virtualidad. Tenemos que saber que la virtualidad funciona de otra manera, pero empezaron pues de todas maneras a regularse estas cosas a través de esa circular 41. Hoy esas dos circulares que fueron la 21 y la 41 el año pasado, hoy son la ley 2088 del 2021. O sea que la ley recoge todo lo que pasó pues el año pasado con esas circulares, con todas las cosas que fueron, digamos, ocurriendo. Y en la ley 2088, que es la ley de trabajo en casa, que ahora la vamos a tener porque ya es una ley, se define el trabajo en casa de todas maneras como una modalidad ocasional, temporal y excepcional. Es decir, vuelvo a lo mismo que les acabo de decir, que si queremos tener esta forma de trabajar a través de las plataformas, utilizando las tecnologías para reunirnos, para trabajar, para no estar en el lugar de trabajo de la oficina, pues entonces necesitamos adoptar el teletrabajo, que es la ley 1221 del 2008. En el trabajo en casa, digamos que esa que acabo de decir es la diferencia esencial entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces aquí ya vamos viendo que todas las empresas que hoy, después de la emergencia sanitaria o después o ya empiezan a volver a la normalidad, pues normalidad entre comillas, pues como de todas maneras tenemos que seguir teniendo los protocolos de bioseguridad porque eso están en el decreto 77, hay que seguir observando todos los protocolos de bioseguridad hasta que no pase definitivamente esta pandemia. Entonces hoy las empresas que quieren mantener esta forma de trabajo o quieren, hoy se está hablando de la alternancia, ya vamos a ver que la alternancia no es más que el teletrabajo suplementario ahora que entremos bien en materia. Pero entonces hoy ya las empresas que quieren trabajar de esta manera pues tienen que tener adoptada esta ley. En el trabajo en casa, no siempre se utilizan las TIC. En el teletrabajo sí vimos como en la definición que les mostré hace 2 diapositivas, que efectivamente una de las definiciones para que sea teletrabajo es que usamos las tecnologías para hacer la tarea y para trabajar con otros y comunicarnos empleado y empleador. El trabajo en casa involucra esto, pero además también involucra otro tipo de trabajos que yo puedo hacer en los que necesariamente no estoy utilizando las tecnologías para comunicarme o para hacer la tarea.
tarea, por ejemplo, una manufactura. Por ejemplo, que yo tengo un taller de manufacturas y ese es mi negocio, yo vendo manufacturas y lo tengo en mi casa, ese es un trabajo que yo hago en mi casa y no necesito utilizar las tecnologías ni para comunicarme, ni para esas cosas. Estoy haciendo un trabajo completo o incluso un pequeño proceso industrial que yo puedo hacer en mi casa. eh, pero no estoy usando las tecnologías para trabajar con otros o para comunicarme con otros. Puede ser trabajo en casa también. Entonces, en ese sentido, el trabajo en casa es hasta más amplio que el teletrabajo porque el teletrabajo sí se circunscribe al uso de las tecnologías para hacer la tarea, pero también para comunicarse, para trabajar colaborativamente con otros, para reunirse, para hacer comités, en fin, para todas estas cosas que es el trabajo, pues que muchos de nosotros hemos hecho en este año que ha pasado. En el trabajo en casa no se modifica la naturaleza del contrato y no se modifica porque, pues como era algo ocasional y temporal y lo sigue siendo porque esta ley siempre va a ser para cuando tenemos una calamidad a la que le tenemos que hacer frente de una manera ocasional, entonces no es necesario modificar la naturaleza del contrato porque es que yo me voy a mi casa pues de manera muy excepcional y por un tiempo muy corto a hacer un trabajo, pero después voy a volver a la oficina. Entonces no es necesario modificar la naturaleza del contrato, tampoco reportar a las ARLs. En este caso, el año pasado sí se pidió a las organizaciones que reportaran a las ARLs después de 6 meses, por lo que les digo que ya empezaba a haber temas de salud importantes que había que atender. En cambio, en el teletrabajo sí hay que modificar la naturaleza del contrato, porque si yo pacto con mi empleador que yo voy a teletrabajar, yo voy a teletrabajar en una de las modalidades que vamos a ver ahorita, entonces eso sí tiene que quedar dicho en un otro sí que se hace a mi contrato, en el que yo sigo desarrollando mis actividades, sigo ganando mi salario, sigo entregando mis resultados, pero estoy pactando que mi trabajo lo voy a organizar de una manera diferente. Parte de trabajo o la totalidad del trabajo la voy a hacer en mi casa y parte del trabajo, si eso fue lo que pacté, lo voy a hacer en la oficina. Entonces eso sí modifica la naturaleza, pero la modifica en ese sentido, en que tiene que quedar por escrito, pues lo que hemos pactado, que es una forma de organizar nuestras tareas de una manera diferente. En trabajo en casa, se contempla el auxilio de conectividad digital para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos y están trabajando en la casa. Entonces, como no se, pues como el subsidio de transporte, pues no era necesario pagarlo para las personas que tenían derecho a él y no estaban saliendo de su casa. Entonces, en trabajo en casa, que es una modalidad en que uno está permanentemente en la casa, pues entonces no se paga auxilio de transporte, pero para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos sí se paga auxilio de conectividad digital. En el teletrabajo se paga un auxilio de conectividad, de energía y los desplazamientos ordenados por el empleador. En trabajo en casa, el empleador habilita al trabajador, me habilita a mí para que yo me vaya a realizar las mismas labores que hago en la oficina, pero en la casa. En el teletrabajo, pactamos una forma de hacerlo de acuerdo a las modalidades que admite la ley 1221, que es la diapositiva que sigue. Pero entonces fíjense que son cosas diferentes legalmente hablando, aunque metodológicamente, y perdón, me devuelvo, estábamos muchos de nosotros haciendo lo que hacemos en el teletrabajo y por eso decíamos, no, pero si en mi organización llevamos 1 año y medio teletrabajando, pues metodológicamente sí, y tenemos razón si lo estamos diciendo así, pero legalmente no, en el sentido en que se trata pues de leyes y de figuras totalmente diferentes. Lo básico es que la una es ocasional, en cambio la otra es sostenida en el tiempo y el teletrabajo en casa pues admite una manera de hacerlo que es estar en la casa todos los días durante toda mi jornada laboral, desarrollarla en mi casa a través de las plataformas o no necesariamente, pero en el teletrabajo existen en cambio 3 modalidades o formas de hacer el teletrabajo, que es el autónomo, el suplementario y el móvil, que nos dan un radio muchísimo más amplio de lo que es el trabajo en casa, que es todos haciendo nuestra tarea durante nuestra jornada laboral desde nuestra casa. Aquí el teletrabajo autónomo lo utilizamos cuando tenemos trabajadores que pueden desarrollar sus tareas normalmente
desde su casa, autónomamente desde su casa, como dice la palabra. Entonces, este sería lo más parecido al trabajo en casa, porque estamos desarrollando nuestra tarea normalmente desde nuestra casa, aunque eventualmente pues nos pueden pedir que vayamos a la oficina, pero normalmente lo podemos hacer desde nuestra casa. El suplementario es cuando podemos hacer algunas de nuestras tareas desde nuestro lugar de residencia, desde el lugar escogido por nosotros. Bueno, porque a veces, si eso lo vamos a ver, no escogemos necesariamente nuestro lugar de residencia, sino otro, pero desde ese lugar podemos hacer nuestro trabajo y otra parte del trabajo necesariamente la tenemos que hacer en la oficina. Y el teletrabajo móvil es para personas que con ocasión del servicio que están prestando a las organizaciones, se están movilizando básicamente. Estamos hablando, por ejemplo, de comerciales de las empresas, de las fuerzas comerciales que están pues visitando clientes, que están viajando entre municipios, que están viajando entre ciudades, o altos ejecutivos que están todo el tiempo en un avión viajando entre ciudades, o en fin, todos los cargos entre cuyas actividades pues esté la necesidad de movilizarse la mayor parte de su tiempo, esas personas podrían aplicar para teletrabajo móvil. Entonces tenemos autónomo, suplementario y móvil. El autónomo autónomamente desde la casa o desde el lugar que escojamos, el suplementario una parte en la casa, otra parte en la oficina, y el móvil para personas que básicamente por la actividad que hacen pues están movilizando. Entonces fíjense que es bien distinto también al trabajo en la casa, que es lo más parecido como al autónomo. Beneficios del teletrabajo, muchísimos. Contribuye a la transformación digital. Piensen cómo estábamos al principio del año pasado, 2020, cuando empezó todo esto, cómo estábamos a nivel de uso y transformación de herramientas tecnológicas y cómo estábamos a nivel de adecuación tecnológica en nuestras organizaciones. Tal vez en el tema de adecuación tecnológica no sufrimos tanto, aunque había muchas empresas que estaban muy rezagadas, pero en el tema de apropiación, uso y apropiación de tecnologías estábamos muy, muy, muy mal, la mayoría de nosotros, y entonces pues nos tocó muy duro, tocó pues aprender a usar todas estas herramientas pues para poder realmente hacer frente al trabajo conectado a través de plataformas, en la virtualidad. Y tocó empezar a entender cómo funcionaba esta lógica, pero digamos que esa ha sido también una de las grandes oportunidades en medio de esta crisis, que como empresas, como ecosistema empresarial, hemos dado un pasito adelante en transformación digital, no solo por adecuación tecnológica, sino por apropiación de herramientas tecnológicas y por empezar a entender cómo funciona este mundo de la virtualidad, que funciona de una manera diferente a cómo funciona pues el mundo físico. Incrementa niveles de productividad, esto ya lo habíamos medido antes de la pandemia, porque nosotros tenemos teletrabajo, la ley 1221 es del 2008. Entonces tenemos teletrabajo hace muchos años y desde el año 14, más o menos cada 2 años, veníamos midiendo a través de encuestas, bueno, qué ha pasado con el teletrabajo, cómo ha venido penetrando el teletrabajo en Colombia, qué ha pasado con el teletrabajo en las empresas. Y finalmente las empresas que ya tenían teletrabajo antes de todo esto reportaban aumentos de productividad entre un 29 y 33%, que es bastante alto. Y hoy no se ha medido después de esta experiencia vivida que tuvimos todos, que hemos tenido todos durante este tiempo de pandemia y de trabajar así. No hemos medido pues productividad, pero a nivel de percepción, cuando vamos a las empresas, no solo yo, sino todos los asesores que trabajan conmigo, que estamos acompañando a las empresas que quieren adoptar el teletrabajo, pues es una de las preguntas que hacemos, y sí hay como una percepción generalizada de un aumento de productividad. Promueve inclusión social en la medida en que nos permite tener personas que puedan tener de pronto alguna limitación, por ejemplo, física, trabajando tranquilamente desde su casa con todos los beneficios de ley, que esto es muy tranquilizador para el trabajador. Y también personas que puedan tener una condición especial de vida. Madres cabeza de hogar, por ejemplo, una madre cabeza de hogar que se tiene que ausentar de su casa
una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, por ejemplo, en Bogotá, en una ciudad como Bogotá, en un transporte público. Y aparte de eso, pues toda su jornada laboral, que son 8 horas, es estar ausente de su núcleo 11, 12 horas, que eso es muy angustioso para una persona que le tiene que hacer frente, por ejemplo, a una situación así, o si yo tengo un familiar enfermo al que yo tengo que cuidar. Es una situación muy angustiosa tener que ausentarme tanto tiempo. Podemos estar teletrabajando, si bien es cierto que tenemos que estar en nuestra jornada laboral y seguramente necesitamos las mismas ayudas que teníamos cuando no estábamos, también es cierto que el estar cerca da más tranquilidad y cuando uno trabaja más tranquilo, más feliz, más contento, pues es más productivo también. Em, Contribuye a la movilidad, al cambio climático eh, y genera ciudades sostenibles en la medida en que nosotros estamos haciendo un uso, perdón, más racional de las ciudades, en que no estamos saliendo al mismo tiempo a tomar transporte público todos al mismo tiempo. em, Perdón, cerré el micrófono porque me dio tos. En la medida en que no estábamos todos al mismo tiempo tomando el transporte público, haciendo uso de, quemando gasolina, pues haciendo uso de recurso natural no renovable, en la medida en que estamos usando las ciudades en tiempos distintos, en días distintos, pues estamos definitivamente generando ciudades sostenibles y también le estamos apuntando pues al cambio climático. Equilibra la vida laboral y la vida personal. El teletrabajo busca efectivamente que haya un beneficio, un mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, que es una de las cosas que más valoran los trabajadores de hoy, sobre todo las fuerzas laborales jóvenes que están entrando en el mercado. Valoran muchísimo más, alguien se le abrió un micrófono, valoran muchísimo más el poder tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Em, Incluso hoy se habla de salarios emocionales, de jóvenes que prefieren, por ejemplo, ganar menos, pero tener más vida personal. Entonces, las fuerzas laborales que están entrando en el mercado de hoy definitivamente valoran distinto este equilibrio de lo que de pronto lo valorábamos antes, los que somos más mayores y aún nuestros mayores que finalmente era pues la vida para el trabajo más o menos, pero los jóvenes de hoy básicamente tienen otra valoración también de todo esto. Entonces a todos estos beneficios pues le apuesta el teletrabajo y es necesario pues entenderlos y conectarse con ellos porque si es esto lo que a uno le gusta, pues realmente el teletrabajo es para uno, porque como vamos a ver, el teletrabajo es voluntario, nadie me obliga a hacerlo, pero entonces es voluntario en la medida en que yo le vea los beneficios. Si yo no me conecto con los beneficios, pues no tiene sentido tampoco. Esta es una frase de David Blay, somos la primera, él es un español, muy promotor del teletrabajo en España, viene hablando hace mucho tiempo, cuando tampoco se hablaba mucho del teletrabajo. En su país promueve muchísimo el teletrabajo, le ve todas las bondades y bueno, y él hace muchas conferencias y promueve mucho esta forma de trabajo. Él dice, somos la primera generación de la historia de la humanidad que podemos trabajar desde donde sea y no lo estamos haciendo. Dice esto en alguno de sus libros y lo traigo a cuento acá. ¿Por qué? Porque la pregunta es de verdad, ¿por qué nosotros no estábamos teletrabajando? ¿Por qué no estábamos teletrabajando en Colombia? Nosotros nos dimos a la tarea también de preguntar esto, un poco a las personas, a las empresas, ¿qué pasa que no estamos teletrabajando? ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿Se le está abriendo, cerrando? Bueno, para que lo controle o si no, alguien de los que tenga el host también puede estar cerrando micrófonos. Gracias. ¿Por qué no estamos teletrabajando? Una de los grandes mitos, había muchos mitos sobre el teletrabajo en nuestro país que se han ido, digamos, como reevaluando y se han ido reevaluando a partir de la experiencia que vivimos, que ya nos quedó claro que si bien estábamos en una ley diferente, ley de trabajo en casa y de teletrabajo, metodológicamente estábamos haciendo lo mismo. Entonces, un poco, pues, el haber vivido esta experiencia, pues, ha ayudado a tumbar muchos mitos que se tenían frente al teletrabajo. Uno de ellos es como estamos, estamos bien. Las empresas nos decían, no, nosotros estamos bien como estamos y de alguna manera, pues,
con nuestras prácticas, nuestro trabajo está funcionando y está funcionando bien, como porque vamos a cambiar. Es cierto que se viene hablando de transformación digital, de la innovación, del Internet de las cosas, de todas estas cosas, pero de alguna manera las empresas decían, bueno, pero pues si estamos bien, pues ¿para qué vamos a cambiar? Vino pues la pandemia y nos mostró que no estábamos tan bien. Efectivamente, cuando en los primeros tiempos en que nos tocó adecuarnos para irnos a trabajar así, nos dimos cuenta o que teníamos rezagos tecnológicos muy fuertes o que no teníamos ni idea de usar herramientas tecnológicas o las dos cosas. Entonces no estábamos tan bien como pensábamos, porque además de este tema de transformación digital ya se venía hablando desde antes. Esto no llegó con la pandemia, ya se venía hablando mucho tiempo antes de todo este tema de transformación digital. Todos nuestros países, América Latina, Colombia, desde hace mucho tiempo vienen haciendo esfuerzos muy, muy grandes por ir cerrando las brechas digitales, que ha sido también un esfuerzo que nos ha costado 10, 15 años en que se ha venido lentamente haciendo esto. Y bueno, y finalmente el año pasado, cuando viene la pandemia, nos damos cuenta de que de todas maneras entrábamos con un 56% de hogares conectados, que eso es muy poco para la necesidad de teletrabajar, que obviamente pues eso ha implicado también un esfuerzo muy, muy grande por llevar más conectividad en este tiempo, porque es necesario, se necesita, por empezar a abrir conectividad en las áreas rurales, en todas estas cosas, pero digamos que lo que quiero dejar acá es que este ha sido un esfuerzo continuado de mucho tiempo, que esto no es de un solo gobierno, esto es de mucho tiempo en que cada cual ha ido poniendo, digamos, su parte en ir cerrando estas brechas, no solo en Colombia, en América Latina, porque de este tema de transformación digital se viene hablando hace mucho. Entonces no estábamos tan bien como pensábamos, pero pues necesitábamos tener esta experiencia para darnos cuenta de que así era. Las personas no trabajan sin supervisión, eso nos decían los jefes muchísimo. No, esto es un imposible, yo como controlo a la gente, a mí déjeme a los trabajadores acá porque pues para mí esto es un imposible. Hoy esos mismos jefes nos dicen, oiga, sí se podía. La verdad es que sí se puede hacer muy bien. Por supuesto que hay trabajadores que tienen problemas que necesitan más supervisión que otros, obviamente, pero en la presencialidad también. Eso no es solo en la virtualidad, en la presencialidad también, pues somos diferentes. Hay personas que tenemos más tendencia a la autonomía, a trabajar solos, a, a, a trabajar autónomamente. Hay otras personas que necesitan más supervisión. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente somos diferentes. Pero no es cierto que la gente trabaje sin supervisión. Eran también las creencias de los líderes. Como lo tuvieron que vivir, lo tuvieron que hacer, se dieron cuenta que sí funcionaba y hoy dicen, oiga, sí, sí funciona y funciona bastante bien. E incluso estamos pensando en quedarnos un poco en esta forma. eh, y las tendencias y las encuestas laborales y todo, pues las tendencias en el mundo es que ya definitivamente en todas las empresas pues va a haber teletrabajo, en unas autónomo total porque pues cerraron sus instalaciones. En Colombia, por ejemplo, esa fue también una salvación un poco a la crisis. Muchas empresas que decidieron terminar instalaciones físicas para mantener puestos de trabajo, por ejemplo, y se fueron a la autonomía total y ya van a seguir operando así. Otras empresas que dicen de pronto nosotros vamos a volver y vamos a tener la posibilidad de tener algunas personas autónomas y a otras personas unos días en la casa, otros días en la oficina, pero todas las empresas de alguna manera, y estoy hablando de la última encuesta de tendencias laborales de Microsoft en enero, febrero que se presentó, entre 60 y 80% de las empresas pues ya piensan que van a tener formas de trabajo flexibles entre sus formas de organización laboral. Entonces, fíjense cómo todo esto ha cambiado. En el teletrabajo, implementar el teletrabajo en la organización es demasiado costoso, eso nos decían las organizaciones y en esta pandemia nos dimos cuenta que finalmente con todo lo que nosotros teníamos tecnológicamente adecuado, bueno, a las que les tocó hacer adecuaciones tecnológicas, sí, pero muchas empresas que ya pues tenían, iban avanzadas en sus adecuaciones tecnológicas, con eso mismo se fueron a teletrabajar, con lo mismo que tenían en la presencialidad, se fueron a teletrabajar. En el teletrabajo, la información de la entidad está en peligro. También nos decían muchas entidades, empresas, necesitamos unos software impresionantes para realmente que no se vulnere nuestra información. Y finalmente eso también era un poco un mito. Era un poco un mito en el sentido en que, pues también
nosotros con los mismos temas de seguridad que teníamos antes de la pandemia, con esos mismos nos fuimos a teletrabajar y nos fuimos a teletrabajar así con estos temas de seguridad porque finalmente nosotros ya venimos trabajando de esta manera en la presencialidad, nosotros ya veníamos trabajando con sistemas, con redes, con VPNs, con todas estas cosas, entonces realmente no es que haya sido un cambio de no tener tecnología a empezar a tenerla. Realmente nosotros ya veníamos trabajando y comunicándonos por correo electrónico, ya veníamos pues haciendo todo esto. Entonces finalmente con eso nos implicaba ya tener unos temas de seguridad establecidos en la organización y con esos mismos pues nos fuimos a teletrabajar. Entonces también ese mito se derrumbó. Y en la última de teletrabajo es permanecer encerrado como en la pandemia, es precisamente por la confusión que teníamos entre trabajo en casa y teletrabajo. Como les dije más arriba, el teletrabajo admite el teletrabajo móvil, el autónomo, el suplementario, mientras que trabajo en casa sí es cumplir mi jornada laboral completamente en mi casa. Pero entonces hoy ya todas estas, después de esta vivencia, digamos que todos estos mitos se han ido como derrumbando y ya hoy las organizaciones están más abiertas a teletrabajar. ¿Cómo implementar el teletrabajo en la organización? Esto pues da para una charla de 2 horas, el modelo no lo vamos a hacer hoy, pero es que les quiero como dejar un poquito qué significa esto para que las organizaciones lleguen a adoptar la ley 1221 y puedan tener teletrabajo legalmente hablando, pues hay que dar unos pasos. Nosotros proponemos un esquema de implementación muy sencillo que es este en 5 pasos que lo sacamos de estudiar otros modelos de implementación en el mundo, pero también de la experiencia que hemos tenido acompañando a las empresas. Compromiso institucional, nos referimos pues a que el teletrabajo pues tiene que haber un compromiso de las cabezas de la institución cuando vamos a empezar a explorar estas formas de trabajo diferentes. En que hay que dar los pasos y tomar pues las decisiones que haya que tomar para tener estas formas flexibles de organizar nuestro trabajo. En ese sentido, pues tiene que haber unas cabezas comprometidas con eso. También la idea es que se cree un equipo que lidere pues todo este tema de la implementación del teletrabajo dentro de la compañía, de la organización y que este pequeño equipo sea el que va dando el paso a paso hasta que ya tenemos implementado el teletrabajo. Lo tratamos como un proyecto como cualquier otro que tiene la compañía. Si nosotros queremos acercarnos al teletrabajo, si nos estamos acercando al teletrabajo es porque queremos dar respuesta a una necesidad que tenemos y de ahí nace pues el objetivo general de nuestro proyecto. Seguramente los objetivos particulares tienen que ver con los beneficios que esperamos obtener con el teletrabajo. Se me olvidó entre los beneficios, por supuesto, para las empresas, reducción de costos fijos, reducción de puestos de trabajo, optimización de espacios. También para los trabajadores, reducción de costos en la medida en que no están todo el tiempo saliendo, almorzando afuera, gastando transporte. Entonces, seguramente en nuestro proyecto de teletrabajo, pues nuestros objetivos particulares tendrán que ver con estos beneficios, tanto para la organización como para los trabajadores. La idea es que ese equipo esté conformado para las áreas jurídica, tecnológica, organizacional, mínimamente que haya una persona de esas áreas y pues de ahí en adelante administrativa, seguridad y salud en el trabajo fundamental. Y que este pequeño equipo de unas 5 personas, 6 personas, las que quiera la organización, pero que tenga pues estas áreas mínimamente, empiecen a trabajar en nuestro proyecto de adopción del teletrabajo en la compañía. Entonces le ponemos un tiempo cuando queremos tener adoptada la ley 1221, cuáles son los pasos que tenemos que dar. ¿Cuál es el alcance que va a tener el teletrabajo en la compañía? A todas las áreas, a las áreas que sean teletrabajables o aunque las áreas o algunas áreas sean teletrabajables, le queremos dar un alcance menor. Por eso, este equipo tiene que tener aval de las cabezas de la organización para ir dando como esos pasos, porque son decisiones que tiene que ir pues tomando la compañía. Este equipo se sienta a hacer la autoevaluación por áreas que tenemos desde el área jurídica, que tenemos desde el área organizacional, que tenemos desde el área tecnológica para adoptar el teletrabajo y que nos hace falta.
y a partir de ahí empiezan a trabajar. La idea es que después hagan una prueba piloto. Prueba piloto es ponerle la lupa a una población específica para ver realmente qué otras cosas hay que ajustar. Esto lo digo porque muchas organizaciones nos dicen, pero qué más piloto que este que hemos vivido pues de 1 año y medio, tienen toda la razón, pero igual les decimos de todas maneras hagan una prueba piloto, es ponerle la lupa a una parte de esa población que ya vayan a migrar formalmente al teletrabajo para ver qué otras cosas hay que ajustar antes de abrirlo a otra población pues más grande y para que el teletrabajo pues sea apropiado de una manera y adoptado de una manera más exitosa en la medida en que lo vamos trabajando juntos desde las áreas que tienen que ver con eso y vamos realmente cada cual poniendo lo que tenemos que poner en términos de conocimiento desde nuestras áreas, porque pues hay aspectos jurídicos, organizacionales y tecnológicos a tener en cuenta allí para la implementación del teletrabajo. Como les dije, un proyecto como cualquier otro es el teletrabajo, el que yo tengo que planificar, tengo que organizar una serie de procesos antes de ejecutar, luego ejecuto con todo lo que organicé antes y luego hago seguimiento pues para velar por la continuidad del modelo realmente y para que este beneficio se empiece a abrir cada vez a más trabajadores. ¿Cómo hago pues el tema de la planificación? Lo primero es hacer un diagnóstico organizacional, tecnológico, jurídico. En el organizacional, preguntarnos con qué propósito la organización desea implementar el teletrabajo y con eso ya estamos empezando a pensar en los objetivos de nuestro proyecto, por supuesto. Me voy a pasar al tercero, ¿qué beneficios esperamos obtener con el teletrabajo? Ahí están los objetivos particulares. ¿La organización tendrá cargos susceptibles del teletrabajo? Esa es la primera pregunta básicamente que hay que hacer, ¿no? ¿Qué cargos hay aquí que sean susceptibles de teletrabajar o no teletrabajar? Nuestra cultura organizacional permite con facilidad la adopción de nuevos procesos. Acuérdense del video que estábamos viendo al principio, que esto implica cambios, cambios en la mentalidad de las personas, cambios en la manera de hacer las cosas y por supuesto cambios en las culturas organizacionales. ¿Será que nuestras culturas organizacionales están listas para estos cambios? Digamos que ahora, después de esta experiencia de 1 año y medio, un poco sí, pero de todas maneras hay organizaciones que son más cerradas a este tipo de cosas que otras organizaciones a las que le cuestan más dificultad pues este tipo de cambios. Entonces es una pregunta pertinente. Existen procedimientos relacionados con el desarrollo de actividades en cuanto a medios y fechas de entrega. Esto es para empezar a pensar en términos de productividad. ¿Cómo estamos midiendo productividad en este momento y cómo la vamos a medir en el teletrabajo? Que eso es pues muy, muy importante. Empezar a analizar los cargos y las funciones, cuáles pueden aplicar y cuáles no al teletrabajo. De pronto hay cargos en la compañía, en muchas compañías que definitivamente pues no aplican al teletrabajo. Entonces pues hay que hacer ese primer gran análisis. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones del cargo? Si requieren presencia física permanente, sí o no. ¿Qué herramientas tecnológicas requiere este tipo de cargos? Si el internet es suficiente, celular, computador, qué tipo de aplicaciones, en fin, todo esto, pues hay que analizarlo. ¿Quién hace eso? El área tecnológica. ¿Existe algún riesgo de al aplicar el teletrabajo? ¿Por qué? Porque finalmente no todos los cargos son teletrabajables. Son teletrabajables todos aquellos que se pueden hacer utilizando como soporte las tecnologías, como ya les dije en la definición y se los he repetido, para hacer la tarea y para comunicarse y trabajar con otros. Y no son teletrabajables los que requieren presencialidad. Pero dentro de esos teletrabajables, o sea, dentro de esos cargos que yo puedo hacer utilizando las tecnologías y las plataformas y eso, si yo estoy poniendo en riesgo la información, los servicios o el resultado, pues entonces no son teletrabajables por más que se puedan hacer virtualmente. Esto es un análisis que hay que hacer. Por ejemplo, en un banco, quienes manejan todos los datos que tienen que ver con las plataformas, las cédulas nuestras, los números de nuestra cuenta, todos esos datos, pues son personas que por más que hacen esto a través de computadores en la organización que tienen sus servidores propios de información propios, por más que lo hacen allí virtualmente, no podrían llevarse esos datos a su casa porque eso es muy riesgoso. Entonces, digamos que para estos trabajadores, aunque sus cargos
los están haciendo a través de un computador todo el tiempo, todo el día en la organización, pues no son teletrabajables y no podrían serlo porque sería muy riesgoso que manejaran este tipo de datos fuera de la organización. Entonces, pues es el primer análisis que hay que hacer, cuáles son teletrabajables y cuáles no, pero además en qué tipo de teletrabajo, sea autónomo, móvil o suplementario, porque todos tienen que tener nombre y apellido. Soy teletrabajador autónomo, soy teletrabajador móvil y soy teletrabajador suplementario. Entonces, también hay que mirar otro tipo de condiciones personales para teletrabajar, que yo sea una persona que tiene motivación para el teletrabajo, o sea, que me gusta, que me conecto con los beneficios, que soy una persona que tengo fácil adaptación al cambio, eh, autoorganización de mi tiempo, capacidad de organizar mis tareas, mi tiempo, que tengo orientación al resultado, que tengo buenas habilidades comunicacionales, que sé comunicarme claramente, que escucho al otro, que también puedo decir claramente que requiero para hacer este trabajo, que soy recursivo porque no voy a tener al jefe todo el tiempo allí para preguntarle todo, entonces pues que de alguna manera soy recursivo para autogestionarme y en el momento en que ya no puedo, pues bueno, ya acudo a mi jefe, pero si soy una persona que necesita mucha ayuda del jefe todo el tiempo, pues entonces seguramente pues no voy a, pues es mejor que estar al lado del jefe, por ejemplo. Entonces hay que mirar en el teletrabajo cuáles cargos son teletrabajables, cuáles no, pero también estas otras habilidades que son importantes y empiezan a ser muy apetecidas en el mercado. Laboral cuando hablamos de virtualidad, tener todas estas condiciones de orientación al resultado, de autonomía, de autogestión, de automotivación, de todo esto. Condiciones psicosociales para teletrabajar, qué obstáculos puedo tener, tengo el ambiente adecuado en mi casa, mi familia me apoya, no me apoya. Para el teletrabajo esto es fundamental porque si yo voy a estar todo el tiempo trabajando en mi casa, tengo que tener el apoyo de mi familia y a veces no lo tengo, entonces hay que hacer también entrevistas y todo, pues para mirar pues riesgo psicosocial. Diagnóstico tecnológico, pues es mirar si la organización cuenta con servicios tercerizados eh, de, de, de datos, perdón, sí, cuenta Y con servicios. resulta que, Ay, me asustó. date un segundo que Se estoy acá en abrió, una se abrió el capacitación. micrófono. Eh, se abrió el micrófono y yo brinqué del susto. Si tienen servicios propios, tercerizados, porque eso pues va, pues, ¿qué soluciones vamos a tener? VPN para todos, o si tenemos computación en la nube y entonces todos nos vamos a meter pues obviamente con con nuestras claves y nuestras contraseñas pues a la información que necesitemos de la organización, pues todo este análisis lo hace el área tecnológica, cómo es el entorno tecnológico del trabajador, qué tipo de conectividad tiene, si tiene equipo de cómputo, si no, qué beneficios esperamos tener en términos de productividad con el teletrabajo para ver qué herramientas tecnológicas buscamos para medir productividad, si las necesitamos o si no las necesitamos y vamos a seguir midiendo productividad con los estándares que tenemos hasta ahora, si nuestra cultura organizacional permite la adopción de nuevos procesos, pues esto ya era una pregunta que había que hacerla, digamos, en todos los aspectos, en el ámbito jurídico, tecnológico, pues organizacional. Hay que hacer pues todo este tipo de preguntas y las preguntas de medir productividad pues tienen que ver con las herramientas. Aquí está pues lo mismo dicho de otra manera, es mirar temas de conectividad, de infraestructura, de dispositivos de usuario, de aplicaciones, de seguridad, para ver qué tenemos y qué nos falta realmente para teletrabajar. Qué tipo de herramientas vamos a usar, si nos vamos a comunicar a través de Teams, de Zoom, de qué nos vamos a comunicar, qué tipo de herramientas para soporte, para registro, para colaboración. Tenemos que hacer una política de seguridad. Si vamos a tener gente trabajando en la casa, ¿cómo vamos a manejar los temas de seguridad de la información? Desde la parte legal, si conocemos la normativa vigente, si la organización conoce los resultados que deben tener los requisitos, perdón, que deben tener los puestos de trabajo, porque hay que verificar puesto de trabajo en la casa del teletrabajador para ver si tiene la ergonomía o no la tiene. Si no la tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿Se la vamos a poner nosotros? ¿La va a poner él? ¿Cómo vamos a llegar a estos acuerdos con el trabajador? ¿Qué tipo de contratación manejan las organizaciones? Tenemos contratistas, tenemos contratación laboral para ver pues cómo
cómo vamos a organizar pues el tema del teletrabajo, cómo se hace para formalizar el teletrabajo en todos los sentidos. Hay que dar aviso a la ARL, hay que hacer el otro sí al contrato, hay que, hay que hacer un principio, un acuerdo de voluntariedad, precisamente porque el teletrabajo tiene unos principios que son la voluntariedad, la reversibilidad y la igualdad. ¿Qué significa todo eso? El teletrabajo es voluntario tanto para la empresa como para el trabajador. A mí no me pueden obligar a ser teletrabajador, pero yo no puedo obligar a la empresa que me dé teletrabajo. Entonces, por eso yo hago un acuerdo con mi empresa, pues cuando quiero realmente entrar en esta modalidad de teletrabajo. Pero ¿cómo sé que quiero o no quiero entrar en la modalidad de teletrabajo? Uno, porque la política de teletrabajo de la compañía está claramente establecida y yo veo si la política se adapta realmente a lo que yo busco y quiero o no. Y lo segundo, pues obviamente, porque mi cargo sea teletrabajable, porque si no, pues ni siquiera pensarlo. Entonces, todo este diagnóstico legal es para realmente adoptar ley 1221. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la política de teletrabajo? Hay que ajustar el reglamento interno, hay que hacer un modelo de manifestación voluntaria del teletrabajo, en donde yo voluntariamente me voy a teletrabajar, porque esto no es obligatorio y no es un derecho adquirido tampoco. Hay que definir qué modalidad, en qué modalidad me voy a ir a teletrabajar yo, que eso lo define lo que vimos antes, pues el área de talento humano junto con los jefes, cuáles son los cargos que dan para este tipo de teletrabajo y para estos otros. Hay que diseñar todos los acuerdos internos entre el empleador y el trabajador según los recursos de la organización. Ahí era cuando les decía, si el trabajador tiene el escritorio, la ergonomía en su casa o no la tiene, si no la tiene se la podemos poner o no se la podemos poner, podemos llegar a acuerdos con relación a esto o no. Pues todas esas decisiones pues hay que irlas tomando y diseñar los procesos de selección, convocatoria y validación, porque efectivamente hay que hacer un proceso de selección para las personas cuyo cargo sea teletrabajable. Hay que ver pues las otras habilidades de las que les hablé, esas habilidades blandas que traemos desde la casa, que son importantes también, y hay que ver todo el tema de riesgo psicosocial. Entonces fíjense pues que hay que hacer muchas cositas pues para poder tener teletrabajo pues en nuestra organización. Después entrevistamos los perfiles convocados. Obviamente ya hemos analizado el entorno ergonómico del trabajador, sabemos que sí puede hacerlo. El entorno tecnológico, si tiene las herramientas o no las tiene o se las vamos a poner, son decisiones que ya hemos ido tomando. ¿Qué días va a teletrabajar esta persona en la casa? Si tiene teletrabajo suplementario, ¿cuáles son los días del suplementario? Y si tiene teletrabajo autónomo, pues serán todos los días. ¿Esto por qué? Porque hay que avisarle a las ARLs que la persona está teletrabajando para que la ARL cubra riesgo laboral en la casa. Bueno, lo que les dije, se recomienda hacer un piloto precisamente para ver que todas estas cositas funcionen antes de abrir el teletrabajo, pues a más personas, a más trabajadores. Realizar la aprobación formal del jefe directo, pues por supuesto, porque es el jefe el que va a manejar estas personas y es el jefe el que ha participado junto con talento humano en toda esta definición de cuáles cargos son teletrabajables y cuáles no. Entonces, finalmente, pues tiene que haber una formalización también, pues de las personas que se van a ir a teletrabajar, hacer el otro sí al contrato para decir que yo me voy a ir a teletrabajar en autónomo, en suplementario o en móvil, para reportar pues obviamente a la ARL y reportar al Ministerio de Trabajo que tenemos teletrabajadores. Entonces, pues estas son las cosas que hay que hacer. Hay que conocer también cuál es el marco regulatorio del teletrabajo, la ley 1221 del 2008, pues que define el teletrabajo y cuáles son sus modalidades y todo esto en el país. El decreto 0884 que ya nos habla del cómo, relaciones pues laborales en el teletrabajo, ya nos habla de manual de funciones, de todos los temas de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo. Ese está contenido en el 1072, en la circular 027, que es la que nos habla de los acuerdos a los que podemos llegar con los trabajadores entre empleado y empleador, que es importante, pues porque obviamente está basada en lo que dice nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Entonces es necesario desde el ámbito jurídico conocer pues todo este marco regulatorio. Hay que saber que están los principios de voluntariedad, reversibilidad e igualdad, que esos son los principios del teletrabajo. Yo voluntariamente me voy a teletrabajar. Nadie me puede obligar, pero yo no puedo obligar a mi empresa a que me dé teletrabajo. Igualdad
es que yo me voy con mis derechos a mi casa, es decir, nadie me puede quitar ninguno de los derechos que yo tengo, al buen trato, al salario en igualdad de condiciones con los que están presenciales, a las jornadas laborales, a la seguridad social, a la maternidad, a pertenecer a la organización que yo quiera pertenecer, a ser promovida a promociones en mi cargo, a todos los derechos que tienen todos los otros teletrabajadores trabajadores, perdón, todos los otros trabajadores presenciales. Yo tengo la misma igualdad de derechos y eso es una tranquilidad para los trabajadores, saber que se van al teletrabajo con los mismos derechos, pero también se van a su casa con sus deberes. Siguen teniendo subordinación laboral, siguen teniendo un jefe, siguen teniendo que reportar y en principio, a no ser que pacten un horario distinto con el jefe, tienen la misma jornada laboral que tienen todos los demás. Entonces, esto es importante porque si yo voy a ir al médico tal cual como estaba en la oficina, mi jefe tiene que saber que voy a ir al médico, no es que porque yo teletrabajo, entonces yo eh, teletrabajo a la hora que yo quiero y hago mis vueltas en el día y me voy a hacer mercado, eso no lo puedo hacer. Finalmente, todos trabajamos dentro de unas mismas jornadas, a no ser que yo pacte unas horas diferentes y todos también podemos necesitar trabajar con un compañero, una compañera a una hora porque necesitamos hacer juntos un trabajo. Esto tiene que ser dentro de una jornada laboral compartida o de pronto me pueden necesitar a mí para una reunión urgente, importante. ¿A qué horas me van a requerir? Pues en la jornada laboral, pues normal, a no ser que yo pacte con el jefe, pues otra cosa, pero siempre en la jornada laboral. Puedo pactar otras horas, pero tener pues las mismas horas laborales de todos. Entonces me voy con mis derechos, pero me voy con mis deberes, sigo teniendo subordinación laboral y como el teletrabajo no es un derecho adquirido, también si el jefe me necesita un día en la oficina, pues yo tengo que ir por requerimiento de mi jefe, no puedo negarme a ir porque ese es mi día de teletrabajo, pues no. Allí sí prima realmente eh, pues el requerimiento que se hace pues de la persona. Reversibilidad. Si yo pacto voluntariamente con mi empleador que yo me voy a ir en teletrabajo, a lo que yo estoy pactando voluntariamente con otro, le tengo que poner un tiempo, le tengo que poner unas condiciones, o sea, unos comos, que por eso es que es claro que hay que tener una política de teletrabajo. Y cuando yo cumplo con el tiempo, con la forma, con el cómo y con todo lo que me comprometí, pues ya termina mi compromiso. Entonces, por eso en ese momento en que ya las dos partes cumplimos, pues podemos revertir el teletrabajo y volver a la presencialidad, pero también puede pasar que las dos partes veamos que funciona, que nos va bien, que es bueno para las dos partes y podemos continuar en el teletrabajo, pero siempre teniendo la posibilidad de revertir en la medida en que yo pacto voluntariamente algo y le pongo un tiempo y una manera de hacerlo que es la que convenimos mutuamente cuando firmamos el tema de voluntariedad, de migración voluntaria al teletrabajo. Claro, en el camino pueden pasar varias cosas y también existe el derecho a revertir unilateralmente. Por ejemplo, yo, teletrabajador, pacté mi teletrabajo con mi empleador y me fui a teletrabajar, pero en me pasó algo en la casa, tuve una emergencia, una calamidad familiar y ya no tengo las condiciones para trabajar en la casa, las tenía, pero ya no las tengo. Por ejemplo, puede pasar o me enfermé o me está dando una depresión muy horrible estar en la casa trabajando, bueno, y no se había detectado que yo tenía riesgo psicosocial de tener de tendencia a la depresión, a la ansiedad, a la soledad, yo qué sé, pues ahí hay que revertir el teletrabajo. Yo también puedo pedirle al jefe, señor empleador, cuando yo pacté teletrabajo tenía estas condiciones y ya no las tengo. Entonces, pues esas son cosas que pueden pasar en el camino. También puede pasar en el camino que las funciones de mi cargo cambien o que por alguna cosa, pues mi empleador me necesite más tiempo en la oficina ahora que lo que me necesitaba antes. Pues bueno, otra vez ahí el teletrabajo no es un derecho adquirido, es voluntario de lado y lado. Entonces también en esos casos, bueno, te vamos a cambiar las funciones o te vamos a promover a otro cargo. Y necesitamos que estés más tiempo en la oficina, pues bueno, se revierte el teletrabajo. Solamente no es voluntario, pues es voluntario y eso está tácitamente expresado y no es reversible cuando a mí me contratan como teletrabajador. No me pueden revertir
a una presencialidad porque yo nunca tuve la condición de presencial. Me contrataron de entrada como teletrabajador, yo sabía que era una plaza en teletrabajo, acepté, entonces pues ahí no hay reversibilidad posible, yo soy teletrabajador siempre. La ley habla de unas entregas, eh, B, un auxilio de conexión, de mantenimiento de equipos, de energía y de puestos de trabajo. La ley habla pues de esas entregas, pero también habla de la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes, y de eso habla el Código Sustantivo del Trabajo. Fuera de teletrabajo, si me salgo del teletrabajo y voy al Código Sustantivo de Trabajo, el Código Sustantivo de Trabajo dice, es el empleador el que debe dar al trabajador pues todos los insumos que éste necesita para hacer su tarea, salvo estipulación en contrario, o sea, salvo las dos partes lo estipulen de otra manera, porque lo pactado es ley entre las partes. Entonces, finalmente, eso dice nuestro Código Sustantivo de Trabajo, y en coherencia con eso, pues en la ley 1221, pues hay que dar una conexión, un auxilio a la conexión, no toda la conexión, porque pues yo la conexión la estoy usando para trabajar, pero también mi familia la está usando para sus cosas, la energía yo la estoy usando para trabajar, pero también mi familia la está usando para sus cosas, eh, pero... eh, pero también pues podemos llegar a un acuerdo entre las partes. El puesto de trabajo, en principio, el empleador es el que lo debe garantizar, sea porque él se lo da a los trabajadores o sea porque el trabajador lo pone, pero él garantiza que la persona, el teletrabajador, esté trabajando en condiciones idóneas. Ahí es cuando la circular 027, un poco desde lo que dice el código de esto es una obligación del empleador, salvo lo estipulen de otra manera, pues hace una ampliación de ese salvo lo estipulen de otra manera para decir, ustedes pueden llegar a algunos acuerdos siempre que las dos partes obviamente estén de acuerdo. Si no hay acuerdo entre las partes, pues el teletrabajo es voluntario y la persona puede no acceder a él si no quiere hacerlo, pero la idea es que un poco les dice a las empresas, pues ustedes son los que ponen la cuantía para la adopción del teletrabajo, pueden llegar a acuerdos con el trabajador sin exonerarse obviamente de sus responsabilidades, pero pueden llegar a acuerdos también, porque hay empresas que tienen más un músculo financiero que les permite pues ponerlo todo, hay empresas que no lo tienen y sin embargo los trabajadores dicen yo de pronto no necesito una silla o un escritorio porque yo los tengo en mi casa, entonces, y si quiero mucho teletrabajar, entonces pues me voy a teletrabajar y no tiene que darme la silla y la mesa, más bien los equipos entonces los pone la empresa, en fin, pueden llegar a acuerdos y la idea es que pues sea un acuerdo que sea sensato para las dos partes. Entonces digamos que así como el código dice que hay que dar todo al trabajador, en el teletrabajo es una parte de ese todo porque un auxilio sobre ese todo, porque ese todo lo estamos usando también, pues lo está usufructuando mi familia y otras personas, pero también pues se puede llegar a acuerdos finalmente para no desestimular el trabajador, el teletrabajo, siempre que sean obviamente buenos para las dos partes. En las entidades públicas se hace una resolución general para adoptar el teletrabajo, una particular ya para entrar en teletrabajo, se reporta a la ARL y al Ministerio de Trabajo. En las empresas se ajusta el reglamento interno, se hace un otro sí al contrato, se reporta a la ARL y al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se ajusta el reglamento interno? Pues porque ya empezamos a existir los teletrabajadores y el reglamento interno tiene que tener un capítulo de teletrabajo. En la parte de seguimiento, pues ya empezamos a hacer pues todo el tema de mantener el teletrabajo en el día a día, manteniendo claridad en la comunicación, en la realización de actividades, en la entrega de productos, porque aquí empieza a tener pues un poco más importancia obviamente el resultado que el lugar donde se realiza el trabajo, y entonces pues cuáles son los entregables, cómo vamos a medir productividad, pues por los entregables es fácil, pero cuando tengamos actividades de proceso, cómo vamos a medir esa productividad también. Continuar motivando al teletrabajador, porque el trabajador, la idea es que por el hecho de estar en su casa no termine perdiendo pertenencia con la empresa. Entonces aquí también hay que hacer un gran trabajo desde el área de talento humano, cómo mantenemos a estas personas motivadas como parte de la empresa, como se dice, con la camiseta
cuesta, entonces seguramente tendremos que hacer también a veces temas presenciales y todo esto para que las personas que están autónomamente desde su casa pues no se desliguen de la empresa. Generar estrategias para aumentar los trabajadores en la medida en que vemos que el modelo funciona y que está siendo productivo pues para todos. Y por supuesto, empezar a medir cosas en el teletrabajo. Ya tenemos desde el Ministerio TIC que hemos diseñado herramientas que nos permiten medir beneficios para las empresas en términos de ahorro de costos fijos, de ahorro de mobiliario, de optimización de puestos de trabajo, de todas estas cosas. Hemos creado también herramientas que nos permiten como teletrabajadores medir cuánta huella de carbono estoy dejando de producir por teletrabajar, cuánta huella de energía también estoy dejando de usar todo el recurso no renovable por teletrabajar. También cuánto tiempo estoy ahorrando en transporte por teletrabajar, perdón, y eso es calidad de vida para mí, porque el tiempo que yo me gasto en transporte es tiempo pues para mi vida, y cuánto dinero estoy ahorrando para teletrabajar. Eso lo podemos medir ahora también por organización, para ver organizacionalmente cuál es el impacto que estamos teniendo en huella de carbono, de energía, de calidad de vida y de equidad. Y eso también, el empezar a medir qué pasa cuando tenemos teletrabajo, pues también nos da la pauta de qué es lo que estamos haciendo, no solamente para nuestra calidad de vida, sino para el medio ambiente, qué es lo que estamos haciendo individualmente y qué es lo que estamos también produciendo como organización, pues al tener estas formas flexibles de trabajo. Entonces, pues nosotros acompañamos a las empresas que lo quieran hacer, que quieran implementar el teletrabajo, lo hacemos de manera gratuita, se pueden comunicar conmigo a estos correos. Mi nombre es Marcela Márquez, soy asesora de la iniciativa de teletrabajo y mi correo es mmarquez@mintic.gov.co, o pueden entrar a la página teletrabajo.gov.co y pueden pedir asesoría gratuita. Entonces acá ya voy a dejar de compartir pues para que entremos en la parte de preguntas. Y mientras me van haciendo las preguntas, pues también voy a aprovechar para irles dejando pues también la encuesta de satisfacción sobre esta información recibida que nos la solicita Mintic. Es importante para nosotros también saber de qué manera estamos llegando pues a todos ustedes. Entonces, bueno, abro espacio para preguntas, comentarios, en fin. Así es, doctora Marcela. Yo creo que nuestro agradecimiento inmenso por esta corta pero importante información que creo que nos ha dejado a todos los participantes, y que por supuesto puede surgir alguna que otra inquietud que creo que es válida. Y por favor, los que tengan, Jessica o Catalina, tienen la oportunidad directamente de preguntar, o están en el correo, en el chat, la información. ¿Cómo se puede hacer eso para que la doctora Marcela pueda absolver las inquietudes de nuestros participantes? Hola, buenas tardes. Ellos pueden activar el micrófono, obviamente en orden, levantando la mano. Ellos pueden hablar. Perfecto. Adelante entonces, cualquiera de los participantes que quiera hacerle una consulta a la doctora Marcela. Gracias, buenas noches, doctora Marcela, y con mi nombre, muchísimas gracias por este espacio. Tengo una inquietud. Para las entidades del Estado, ¿hay algún rubro especial mediante el cual puedan apropiar los recursos para los auxilios de conectividad, por ejemplo? ¿O el auxilio que debemos entregar en apoyo de energía y de Internet? No, no hay un rubro, Marcho, no hay una fórmula para sacar este rubro. Pues las entidades obviamente tienen que hacer su tema propio presupuestal, como lo hacen normalmente, pues tienen en cuenta normalmente los temas de servicios públicos, y en general pues ponen una tarifa estándar pues
para estos servicios, basándose en cuánto cuesta el kilovatio hora, en cuánto cuesta pues un plan de internet y sacando pues unas medias realmente, pero no hay una fórmula para sacarlo. Cada entidad realmente hace su propia apropiación, pero pues lo hacen, digamos, con base un poco en eso. Mil gracias, perfecto. Ahí se trataría en su momento, si ustedes, bueno, tienen interés, quieren dar los pasos, los podemos asesorar gratuitamente, pues para que den esos pasos, pero en su momento se trataría lo que intentamos hacer, como nosotros no tenemos esos rubros, porque pues no hay fórmula para eso, es como ponerlos en contacto de pronto con otras entidades públicas para ver cómo lo están haciendo. Esos puentes intentamos hacerlos también para que entre ustedes hablen también y miren un poco cómo lo están haciendo otros y unos van aprendiendo de los otros. Muchas gracias. Me comunico a su correo. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Adelante. Sí, alguno más, por favor, que tenga. Acá veo que decía en el chat, Juan Carlos, el teletrabajo a veces nos lleva a trabajar más de 8 horas normales. Y bueno, de alguna manera, claro, eso les decía yo, que nos había pasado pues todo el año pasado, que hubo muchas quejas sobre este tema de estamos colapsando. Y bueno, y cuando yo hablaba con las empresas también les decía, pues es que nosotros no sabíamos trabajar de esta forma, hemos ido aprendiendo y estamos lentamente empezando a dosificar esto en la medida en que empezamos a entender la lógica de la virtualidad. Lo que pasó un poco, Juan Carlos, es que al principio, cuando nos fuimos a trabajar así, lo que intentaron hacer las organizaciones fue meter toda la realidad física como en la virtualidad. Y eso no se podía hacer así. Entonces, finalmente hemos ido entendiendo que en la virtualidad necesitamos organizarnos de otra forma. No podemos estar conectados todo el día, no podemos estar en 20 chats al mismo tiempo, porque no nos da la vida. Entonces, finalmente hemos empezado a entender que tenemos que tener unos tiempos para las reuniones, para el trabajo colaborativo, pero también para el trabajo en solitario, el tema de delegar, que ha sido muy importante en la presencialidad también. Acá se vuelve súper importante también. Es necesario también aprender a delegar un poco. Las jefaturas ya no son las jefaturas de supervisión minuto a minuto, sino más bien los líderes es los momentos en que necesitan apoyar a su equipo. Las formas de liderazgo también han ido cambiando. Entonces, en la medida en que hemos ido entendiendo esto, pues hemos ido empezando a dosificar, pero sí, es verdad que ha habido, pues hubo un colapso muy, 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 colapsaron pues todas las organizaciones el año pasado, sobre todo por esta época, y bueno, todavía nos falta aprendizaje, pero digamos que sí se ha ido pues dando lentamente. Acá veo otra que dice, a ver, hay una expresión coloquial que dice que importa hora nalga. Es difícil convencer a los directivos o administrativos que no necesariamente la persona en el lugar de trabajo, oficina, trabajará más y mejor. Precisamente en el teletrabajo empieza a cambiar también eso, como en el teletrabajo sí importa más el resultado realmente que el lugar donde se realice el trabajo. Entonces empieza a cambiar también esa valoración de productividad por las horas trabajadas. Acá realmente es más importante que yo esté entregando mi resultado que si yo me estoy tomando un café y estoy demorándome 5 minutos o 10 o 15. Lo importante es qué es lo que yo tengo que entregar, cuáles son mis entregables y cómo estoy siendo productivo en el trabajo, que por estar midiendo, pues marcando tarjeta a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces empieza también a cambiar esa forma de medir productividad que es bastante, bastante antigua, pues, y que todavía, pues, en algunas organizaciones, pues, se conservan. Pero sí, efectivamente empieza a cambiar.
la tendencia en el inmediato plazo es cuánto por ciento de adopción del teletrabajo. Según las encuestas, me estoy guiando por encuestas hechas por la encuesta de tendencias laborales de Microsoft, que se presentó como en enero, febrero de este año. Y bueno, pues esas encuestas en 31 países, entre los cuales pues obviamente estamos nosotros, eh, más o menos como entre el 60 y 80% de organizaciones quieren adoptar el teletrabajo. En Colombia creo que Mercer hace muchas mediciones de este tipo y pues también hay una tendencia grande ya a querer adoptar el teletrabajo. eh, por lo que parece, digo parece, por las tendencias de las encuestas, es que la mayor parte de las empresas quisieran tener un teletrabajo autónomo, que es lo que ahora están llamando la alternancia. O sea, la posibilidad de tener un teletrabajo que les permita tener a los trabajadores unos días en la casa y unos días en la oficina. Parece que esa es la manera que ahora, según las encuestas, se está como posicionando en Colombia y en el mundo. Pues la tendencia a volver ya un poco, porque pues también hemos estado muy encerrados en todo este tiempo de pandemia. Entonces la gente quiere volver, pero la gente no quiere volver a trabajar como trabajaba antes. Y además esta experiencia que tuvimos, pues nos pasó a nosotros en Colombia, pero le pasó al mundo entero y nos pasó a todos al mismo tiempo. Entonces finalmente que volvamos otra vez a lo que era antes completamente, difícilmente, porque ya todas las organizaciones, no solo acá y en el mundo, nos estamos comunicando pues de esta manera, pero la tendencia, como se ve por las encuestas, va hacia un teletrabajo suplementario, que es lo que están llamando alternancia. Y más o menos pasa del 50% esa tendencia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias a alguno, de verdad, si tiene algún comentario para que nos atienda la doctora Marcela. Bueno, creo que en el chat no Bueno, veo más. sí, sí, no, yo tampoco. No. Y doctora, de verdad, nuevamente nuestros agradecimientos desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, como yo le llamo Ujú. coloquialmente nuestra alma mater superior, por todos los colegas que participaron, sobre todo por su claridad sobre estos temas que de verdad nos van a servir a muchísimos para desenvolvernos no solamente en nuestra relación de trabajo, sino si lo tenemos que aplicar como jefe o como subordinados, bienvenidos. Y adicionalmente, de agradecerle por este evento, pues también invitarla o solicitarle que en su entidad, y usted como tal, como directiva, atiende otros temas que tienen que ver con tecnologías, innovaciones, etcétera, y vamos a consultarle a ver en qué otras actividades de esta puede apoyarnos, sea usted o alguien que usted designe para los temas de interés como ciudadanos, como profesionales, como interesados en manejar diferentes temas del mundo actual de tan alta importancia. ¿Le parece si tomamos esa idea y en adelante le podemos consultar por otros temas que usted tenga disponible? Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por haberme traído, que usted fue el primero que me vio y me trajo aquí, abrió pues todo este espacio, esta posibilidad. Muchas gracias al colegio, a usted por haberme traído, a las chicas que organizaron todo esto, pues porque obviamente todo esto tiene una organización muy grande pues por detrás para poder llegar a todas las personas y bueno, y a todos los que hoy están aquí presentes por haberse tomado pues este tiempo para hablar de este tema. Esperemos que nos estemos viendo más a menudo con otros temas también pues de interés. Muchísimas gracias. Feliz tarde a usted, a Catalina, a Jessica y a todos los demás participantes. Una feliz tarde. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.